Los sajones eran una antigua tribu germánica originaria de las regiones que comprenden las actuales Alemania y Dinamarca, y desempeñaron un papel fundamental en la historia de Europa occidental. A lo largo de los siglos, su migración, asentamiento e influencia han moldeado el paisaje cultural, político y social de la región. Desde los primeros relatos clásicos hasta las invasiones de Gran Bretaña y la cristianización, los sajones dejaron un legado perdurable que sigue haciéndose sentir hoy en día. El origen de los sajones se remonta al grupo de tribus germánicas que habitaron el norte de Europa durante la Antigüedad y la Alta Edad Media. Los sajones se asentaron originalmente en lo que hoy es el norte de Alemania y el sur de Dinamarca. El nombre sajón se asocia a menudo a la palabra "seax", una especie de cuchillo o espada corta, que era un arma característica de estas tribus. Las primeras referencias históricas a los sajones se encuentran en fuentes escritas romanas. Los autores clásicos, como Claudio Ptolomeo, en el siglo II de la Era Común, mencionan a los sajones en sus registros, describiéndolos como piratas y habitantes de las regiones costeras. Durante los siglos III y IV de la Era Común, los sajones eran conocidos por sus actividades de piratería en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Los ataques piratas de los sajones eran tan inquietantes para los romanos que la costa del Imperio Romano en el Canal de la Mancha pasó a conocerse como Litus Saxonicum, que significa costa sajona, reflejo de la constante amenaza de los invasores sajones. A medida que el Imperio Romano se expandía hacia el norte y el este, comenzó a tener más interacciones con las tribus germánicas. Sajones y romanos interactuaron en diversos contextos, principalmente como adversarios durante los últimos siglos del Imperio Romano. Esta interacción estuvo marcada por conflictos, negociaciones y, en ocasiones, alianzas. Con el debilitamiento interno del Imperio Romano, debido a crisis económicas, políticas y militares, las fronteras se hicieron más permeables a incursiones de tribus bárbaras, entre las que destacaron los sajones por su rápida expansión territorial. En varias ocasiones, los sajones se aliaron con otras tribus germánicas para llevar a cabo invasiones del territorio romano, especialmente en las regiones de Galia, en la actual Francia. Como muchas otras tribus germánicas, algunos sajones fueron reclutados por los romanos como foederati, que eran estados extranjeros, reinos, clientes o tribus bárbaras a los que el imperio proporcionaba beneficios a cambio de ayuda militar. Esta práctica consistía en hacer tratos con los líderes tribales, permitiéndoles asentarse en territorios romanos a cambio de servicio militar. Estos sajones se convirtieron en muchos casos en defensores de las fronteras romanas frente a otras tribus germánicas e invasores. Durante el periodo conocido como las invasiones bárbaras, que comenzó aproximadamente en el siglo IV de la Era Común y se prolongó hasta el siglo IX, múltiples tribus germánicas y otras poblaciones bárbaras se adentraron o atacaron las fronteras del Imperio Romano. Los sajones se encontraban entre estas tribus y desempeñaron un papel importante en la reconfiguración del mapa político y cultural de Europa Occidental. La migración de los sajones a Gran Bretaña es un episodio crucial en la historia de la formación de Inglaterra y, por extensión, de las Islas Británicas. Durante el periodo en que Gran Bretaña estuvo bajo control romano, la isla se fortificó contra las invasiones y se estableció como una provincia romana desarrollada, con ciudades, calzadas e infraestructuras. Sin embargo, hacia el final del Imperio Romano, al escasear los recursos, el ejército romano comenzó a retirarse de Britania. Los primeros contactos que los británicos tuvieron con los sajones y otras tribus germánicas como los anglos y los jutos pudieron deberse a su papel como mercenarios. Según algunas fuentes, como la Historia eclesiástica del pueblo inglés, escrita en el año 731 de la Era Común por Beda, un monje inglés que vivía en el reino de Northumbria, los dirigentes británicos contrataban guerreros sajones para defender Gran Bretaña de las invasiones, especialmente de los pictos del norte. Lo que comenzó como un papel de defensores acabó convirtiéndose en una oportunidad para la colonización. Los sajones, al ver las riquezas y tierras fértiles de Gran Bretaña, empezaron a emigrar en números cada vez mayores, a menudo a través del Mar del Norte.
Pronto, estas tribus germánicas empezaron a establecer sus propios reinos en Gran Bretaña, desplazando o asimilando a las poblaciones celtas y romano-británicas existentes. El término anglosajón hace referencia a la fusión de dos grupos germánicos principales, los anglos y los sajones, más los jutos y posiblemente otras tribus menores que emigraron a Gran Bretaña. Con el tiempo, los territorios controlados por estos invasores germánicos se consolidaron en varios reinos, que incluían Wessex, Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Essex, Sussex y Kent. Estos reinos acabarían constituyendo la base de la Inglaterra medieval. La migración sajona a Gran Bretaña trajo consigo cambios significativos en la cultura y la lengua de la región. El inglés antiguo, lengua de sajones y anglos, sustituyó a gran parte de las lenguas romano-británicas y celtas habladas anteriormente en la región. La cultura anglosajona, fusión de tradiciones germánicas con elementos celtas y romanos, se convirtió en dominante. El poema épico Beowulf es el ejemplo más famoso de la literatura anglosajona y ofrece una visión de la cultura, los valores y las creencias heroicas de la época. Además, muchos otros textos como la Crónica anglosajona proporcionan un valioso registro de la historia y la vida durante este periodo. Originalmente, los sajones practicaban una religión politeísta germánica, adorando a dioses como Odín, que en inglés antiguo se llamaba Udin, y Thor, que recibía el nombre de Thunor. Desde finales del siglo VI, los sajones de Gran Bretaña empezaron a convertirse al cristianismo, lo que condujo a la fusión de prácticas y creencias paganas y cristianas. Esta cristianización se vio acelerada por misiones religiosas como la de San Agustín, enviado a Gran Bretaña por el Papa Gregorio en el año 597. Esta transformación religiosa tuvo un profundo impacto en la cultura, el arte y la política de los reinos sajones. El arte sajón es conocido por su detallado trabajo en metal, especialmente joyas y armas. El tesoro de Sutton Hoo, por ejemplo, incluye un barco funerario con ricos y sofisticados ornamentos que reflejan una sociedad con hábiles artesanos y una élite poderosa. La sociedad sajona estaba jerarquizada con reyes o jefes en la cúspide, seguidos de una clase de guerreros y luego la población general. La lealtad y el servicio militar eran fundamentales en las relaciones sociales. Los reinos sajones de Gran Bretaña produjeron una serie de reyes notables que dejaron su huella en la historia inglesa. Los sajones desarrollaron sistemas jurídicos codificados. Estos códigos, a menudo asociados a reyes como el Código de Alfredo, abordaban diversas cuestiones sociales y penales, y muchos de sus principios persisten en las tradiciones jurídicas modernas. Las primeras incursiones vikingas en la Gran Bretaña anglosajona tuvieron lugar a finales del siglo VIII. La más notoria de estas primeras incursiones fue el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793, acontecimiento que muchos historiadores consideran el inicio de la era vikinga en Gran Bretaña. En el siglo IX, las incursiones se hicieron más frecuentes e intensas. Los vikingos no solo saqueaban, sino que empezaron a establecer asentamientos permanentes. Gran parte del este y el norte de Gran Bretaña, incluidas importantes zonas de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, cayeron bajo control vikingo. Esta zona, bajo dominio vikingo, se conoce a menudo con el nombre de Danelaw. Wessex, bajo el liderazgo del rey Alfredo el Grande, resistió con éxito las incursiones vikingas. Especialmente decisiva fue la batalla de Edington, en 878, en la que Alfredo derrotó al ejército vikingo y consolidó la resistencia sajona. Más tarde, el Tratado de Wedmore entre Alfredo y el líder vikingo Guthrum delimitó las fronteras entre Wessex y Danelaw. Los descendientes de Alfredo, en particular los reyes Eduardo el Viejo y Ethelstan, emprendieron campañas para reconquistar territorios bajo control vikingo. A mediados del siglo X, gran parte del territorio de Danelaw se había reincorporado a los reinos anglosajones. A pesar de los frecuentes conflictos, hubo una considerable fusión cultural entre sajones y vikingos.
Esto es evidente en la lengua, el arte, el gobierno y otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, muchas palabras de origen nórdico se incorporaron al vocabulario inglés y rasgos del sistema jurídico vikingo se incorporaron al derecho anglosajón. La unificación de los reinos sajones en Gran Bretaña es un proceso que abarcó varios siglos y culminó con la formación del Reino de Inglaterra. Esta transformación implicó múltiples batallas, alianzas, traiciones y fusiones políticas. El rey Æthelstan, hijo de Eduardo el Viejo y nieto de Alfredo el Grande, es considerado a menudo el primer rey de Inglaterra. Durante su reinado, Æthelstan amplió su control sobre los últimos reinos celtas independientes, así como sobre los reinos vikingos del norte. Esto culminó en la batalla de Brunanburh en 937, una victoria decisiva para Æthelstan, con una coalición de escoceses, bretones y vikingos. Tras esta batalla, fue reconocido como rey de casi toda Inglaterra. La era sajona llegó a un abrupto final en 1066, con la invasión de los normandos, liderados por Guillermo el Conquistador. La fatídica batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, acabó con la victoria normanda y la muerte del último rey sajón, Harold II. Con la victoria en Hastings, Guillermo marchó a Londres, enfrentándose a una resistencia mínima. Fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el 25 de diciembre de 1066, inaugurando una nueva era en la historia inglesa, caracterizada por la influencia normanda. Los sajones desempeñaron un papel fundamental en la formación de la Gran Bretaña medieval y en la cultura e historia británicas en su conjunto. El legado de los sajones es vasto y perdura hasta nuestros días, influyendo en la cultura, la lengua, la geografía y la identidad de Inglaterra.